Estamos. Bueno, Ernesto, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos así, primero presentate, vuelve a mí y ahí te hago la primera pregunta, ¿dale? Yo me presento. Sí. Ah, bueno. Bueno, yo soy Ernesto Salvia, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Tengo 41 años de ministerio y ya desde el seminarista me dedico a estudiar y también a enseñar la historia de la Iglesia. Eh, Soy presidente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. Me dedico también a la investigación y a la conservación del patrimonio archivístico, en la arquidiócesis, en el seminario y en otros lugares donde suelo dar clases y conferencias, charlas amenas, ámbitos académicos y ámbitos también más comunitarios, más abiertos, parroquiales, populares, digamos, ¿no? Así que bueno, tengo varios libros y artículos de mi autoría, siempre relacionados a la historia de la Iglesia, especialmente a la Argentina. Tu último libro sobre, digamos, la historia de la Arquidiócesis de Buenos Aires de 1890, 1889 hasta 1990. Hasta ¿Qué se, 1990. claro, ¿qué se puede decir, digamos de lo que serían los antecedentes del libro? ¿Cómo era la situación de la Iglesia en la Argentina en el siglo XIX, antes del roquismo? Y cómo se podía vincular, que digamos, cómo, si era una excepción o no la situación de la iglesia en la Argentina, digamos, cómo se comparaba eso con el resto de los países del mundo, la situación de la iglesia. Bueno, las iglesias de América, el siglo XIX, pasaron por una gran crisis, ¿no es cierto? Que fue la crisis que, como todo país que entra en una guerra, eh, entra en crisis. Y la iglesia también, como caminante, también al lado del pueblo de Dios, del pueblo de la fe, de los creyentes, bueno, tuvieron algunos problemas. Por ejemplo, se fueron muriendo los obispos, los curas envejecieron, no había una pastoral vocacional, no había muchos sacerdotes, la misión se retrasó, la misión a los pueblos originarios, en la parte, digamos así, religiosa popular se mantuvo, la catequesis se mantuvo, pero claro, con pocos elementos. Y después con el tema de la relación con los estados, ¿no es cierto? Esos ensayos que tienen las Provincias Unidas de organización, que recién se van a hacer efectivos con Urquiza, pero teniendo presente que Buenos Aires se separó de la Confederación y recién en el año 1862 podemos decir que la nación argentina comienza a conformarse. Dentro de eso está la vida de la iglesia, eh, a nivel pastoral se va recuperando de a poco y también contiene una gran fuerza las consecuencias de la inmigración que llega a la Argentina, que abre las puertas al mundo. Vienen no solo católicos, en su gran mayoría sí, pero también vienen judíos, protestantes. Eso le va a ayudar también a la Argentina a tener una, una mirada y una realidad más abierta en ese sentido. Pero claro, con los gobiernos que van a asumir de tinte conservador o liberal, laicista más bien, porque hoy la palabra liberal lleva una connotación política que no queremos entrar, ¿no? Si no me quedo en el aspecto histórico, de corte laicista, que van a tratar de darle la espalda, digamos así, a la obra que hizo la Iglesia durante la época hispánica y desde la época de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Esto que vos me preguntabas, Sebastián, de las otras naciones, la Argentina no es la excepción, es decir, al revés, es una de las que pasa un poco más tranquilo esa primera mitad del siglo XIX, ¿no? Hay otros países que van a sufrir mucho más la avalancha, digamos así, de la anarquía y después la avalancha laicista, ¿no? El caso más sonado es el caso mexicano, ¿no?
en algún momento Colombia también, y los demás países van a también a tener una fuerte, fuerte crisis en el siglo XIX. Y de a poco se van a ir, digamos así, restableciendo la iglesia, los cuadros de la iglesia, lo institucional, pero también lo que va a quedar más sereno y más constante en el trabajo va a ser lo pastoral y lo popular. La fe del pueblo de Dios, va a mantenerse bastante, bastante firme a pesar de tantos embates, ¿no? En el año 1880 llega al poder Julio Argentino Roca digamos, tengo entendido que está el gobierno de Lenin de Figueroa en Ecuador, hay, bueno, Porfirio Díaz en México, de alguna manera empiezan a soliviantar el Estado Nacional, a hacer como, digamos, ponerse por arriba de tantos años de guerra civil y decir, bueno, muchachos, hacemos un Estado Nacional con división de poderes, que bueno, que esto, que es lo otro. Digamos, la generación del 80, digamos, como que tiene como ese elemento laicista muy marcado. En el año 1880, Roca se pelea, inclusive tiene una pelea con el representante del Vaticano, con el nuncio, tengo entendido. Que se puede decir, Sí, digamos, en esa época era delegado apostólico, todavía no había anuncio, pero sí, la primera presidencia de Roca es la que lleva adelante un montón de reformas, esto que vos decías de la consolidación del Estado, que por un lado está bien, que hoy lo vemos normal eso, pero también una serie de leyes que van a un poco a dar la espalda, digamos así, a la tradición cristiana. Por ejemplo, una ley que en general es buena, como la ley de educación común, pero que también tiene el ingrediente de que quita la formación religiosa cristiana de la currícula de las escuelas, ¿no? Ahí se armó una buena bataola, ¿no? Un buen lío que terminó con la expulsión del legado apostólico, ¿no? La iglesia de Roma los vínculos con la Santa Sede estuvieron rotos hasta 1898, 1899 más o menos, ¿no es cierto? No hubo un contacto directo, ¿no? Y fluido, ¿no? Así que las relaciones estuvieron tensas. cuando ya, digamos, ya en 1890 se da la Revolución del Parque, se da el gobierno de Juárez Selman, hay como mucha literatura sobre, digamos, como que siempre se le asoció a Juárez Selman como por el descalabro financiero que fue esa revolución del parque, digamos que en el medio de esa revolución del parque había una corrupción sazonante y además, por ejemplo, el hermano de Roca le decían atalibio y Alberti inventa el verbo atalibar de que es similar al verbo afano, porque decía que afanaba tanto que había que ponerle atalibar a robar, Alberti. Ataliba Roca, sí, Claro. Ataliba Roca. Bueno, yo de eso mucho no tengo presente, sí, pero justamente Juárez Selman, que era como el delfín de Roca, termina en un descalabro, como decís vos, y hay mucha gente, inclusive muchos católicos, que van a participar de esa rebelión del 90 que termina con la renuncia de Juárez Selman en medio de uno de los primeros descalabros económicos que sufrimos en el país, ¿no es cierto? Que no es el primero ni el único, al contrario. Este, ahora, eso también llevó a esa revolución del parque también llevó a una conciencia mucho más abierta de la necesidad de que en la nación argentina se abriera mucho más el espectro político y del proyecto político. Por eso surgen los partidos políticos con un perfil más identificado, la Unión Cívica, los otros partidos, ¿no es cierto? Que van a marcar también una mayoría también de edad en ese tema, ¿no? Y el fracaso de estos gobiernos que en aras del progreso, como se decía, fracaso de esos gobiernos conservadores, ¿no? También. Realmente, digamos, a partir de 1891 ya la Renum Novarum, y a partir de ahí empieza toda una discusión sobre, digamos,
la vinculación entre, digamos, cómo se incluye ese nuevo sujeto social que son los trabajadores dentro de un proyecto político. ¿Qué se puede decir, digamos, de la Rerum Novarum, lo que pasa en la Argentina y cómo, digamos, eso va haciendo mella, no solamente en la iglesia, en la literatura, en la política, cómo se llega, por ejemplo, hasta el centenario con eso, digamos? Yo creo que la Rerum Novarum y el Papa León XIII tienen una mirada entonces mucho más avanzada, digamos así, que muchos horizontes políticos, no solo de la Argentina, sino del mundo entero, ¿no? Eh, y es la Rerum Novarum es el llamado a la conciencia de la cuestión obrera. Los obreros existen, los trabajadores que son manipulados, son explotados, existen, no solo en América, sobre todo en Europa, que se había dado esa revolución industrial, esa segunda revolución industrial, ese gran apogeo de estas economías, ¿no es cierto? Que sin embargo dejaron un tendal de injusticias, de hambrunas, inclusive por eso el fenómeno migratorio que se da, ¿no? Eh, los desequilibrios que... Entonces, León XIII lo que va a escribir en esa Rerum Novarum no es solamente la cuestión obrera, sino a decirle a los miembros de la iglesia, tanto obispos, clero y laicado, que vayan a, la, a los obreros, que vayan al campo, digamos así, donde está la gente que está trabajando y todo eso, ¿no? Que se acerquen. Este acercamiento va a llevar entonces, no sé si una discusión, pero sí a un debate y una presencia que va a sumar, ¿no es cierto? No solamente los aspectos de la prensa, los aspectos también de la política, por ejemplo, los congresos de católicos que va a haber, sino también la cuestión social, ¿no? Es decir, bueno, que el trabajador no se quede tranquilo o con el espíritu bajo ante los exabruptos de los patrones, ni tampoco se vaya a la anarquía o al pensamiento comunista, ¿no es cierto?, que ya estaba en boga en varios lugares, ¿no? Es decir, un aspecto anarquista o comunista, ¿no?, que no entendía el tema de la propiedad privada, de la libertad, ¿no es cierto?, de la propiedad privada y de la libertad en el fondo general, ¿no? Así Que que están justo esos dos. que justo el Rerum Novarum es uno o 2 años antes del quehacer de Lenin. Lenin escribe el quehacer en el 1893, como digo, como sea justo en ese momento, que es la base, digamos, es lo que le da la síntesis política al marxismo, porque el marxismo entendía la historia, Lenin es el que dice, bueno, de todo esto se sale el quehacer, digamos, que después será la base de la Revolución Claro. Rusa. Uniendo o haciendo una sinopsis, vos pensás Leblanc eh, o después Marx van a proponer entonces una revolución que después se va a llevar a cabo, ¿no es cierto? Pero ya en los otros países de Europa que no tuvieron una revolución socialista ni comunista, va a haber con actos socialistas, anarquistas y comunistas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso está, ¿no? Eh, La Primera Guerra Mundial ha sido, digamos, la historiografía más economicista dice que es una guerra entre imperios, lo que dice Trotsky, dice, son la guerra entre imperios, la fase ulterior del capitalismo es el imperialismo y el imperialismo resuelve su contradicción. Digamos, ¿cómo se ve la iglesia en Argentina con esa Primera Guerra Mundial en donde empieza a haber muertos a roletes, donde, digamos, la tecnología muestra que no solamente sirve para hacer ballet o para hacer cosas, digamos, suntuarias, sino que la ametralladora se carga a miles de personas en un día, digamos. Es muy fuerte ver cómo esa guerra destruye la caballerosidad, como que es una guerra con mucha más muerte que todas las anteriores, digamos, la primera. sí, ahí se empieza a ver, no es solamente una teoría economicista como, o materialista, dialéctica como el marxismo, sino toda la crisis que implica eh,
una guerra mundial, ¿no? Si bien la Argentina no participa, sin embargo muchos migrantes, sea alemanes o italianos, que yo conozco bastante, volvieron a sus tierras a defender su patria o los derechos, ¿no? de sus países, ¿no? Ahora, la Iglesia siempre procuró, de la época del Papa San Pío X, muerto, entonces los albores de la Primera Guerra Mundial, y su sucesor, Benedicto XV, trataron de llegar a mediaciones o a arreglos, cosas que no fueron oídos, ¿no? De hecho, Benedicto XV después, en el año 18, va a hablar de que la injusticia de los tratados posguerra serán fruto, serán la semilla de futuras conflagraciones futuras. De hecho, lo pasó, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese tema la iglesia fue desoída, la, literalmente desoída por ambas partes, por un lado los aliados y por otro lado la de los imperios centrales, como se llamaba, ¿no? Así que bueno, no entró por ese lado, no fue oída la iglesia, ¿no? Es más, en algunas posturas se la tachaba a la iglesia de que estaba del lado de uno o del lado del otro, ¿no? Pero bueno, eso es gente que también no conoce un poquito la diplomacia del Vaticano, ¿no? Que una diplomacia imparcial, por lo menos desde el siglo XIX para acá, ¿no? Tiene que decir que hasta ese momento el Papa estaba encerrado dentro del Vaticano por las guerras civiles italianas. O sea, recién el 29 se conforma bien lo que es el Estado Vaticano. Todavía estaba esa cuestión de la soberanía, hasta dónde llegaba la soberanía del Estado Vaticano, tengo entendido. Hasta los Pero años 30. en el contexto italiano, la cerrazón del Papa, porque todavía el Papa se consideraba preso, ¿no? En ese reino de Italia que fue reunido en 1869-70, y que el Papa fue expoliado de sus territorios, cosa que después le hizo bien a la Iglesia, ¿no? Pero digamos, el Papa estaba, si se consideraba un prisionero, ¿no? Entonces no salía de la iglesia de San Pedro en Vaticano, ¿no? Eh, pero ese es otro contexto más puntual, el tema italiano, ¿no? Quiero decir algo, ¿no? Que, a ver, en Italia no hubo guerra civil entre los reinos para unirse, sino que el aluvión, digamos así, garibaldino, digamos, y por el entusiasmo de la reunión de Italia, llevó a la abdicación del rey de las dos Sicilias y de los otros estados pequeños italianos. El único que se quedó marginado es la República de San Marino, ¿no es cierto?, que siempre se mantuvo, pero hasta el Estado Vaticano fue, digamos así, invadido, ¿no? Así que bueno, fue tremendo eso. Recomendamos a los que vean la entrevista después que miren la serie El Gato Pardo. Ah, famosa película. Que Es ti- una serie. Ahora ah, hicieron una serie. claro, el año pasado. Ah, mira, no sabía. Bueno, yo vi la película El Gato Pardo, que trabajaba Bart Lancaster. Que de alguna manera es interesante el final del Gato Pardo cuando la, el Burr Lancaster habla y él era un viejo aristócrata y está Don Calogero, que es un burgués, y Burr Lancaster habla de todo lo que leyó, la ópera, que esto que lo otro, la cuestión aristocrática, el linaje, y cuando va a hablar Don Calogero, que le pregunta, ¿usted qué sabe? Y Calogero dice, y yo tengo mucho dinero, y hace un silencio. Y como dice, bueno, Sí. claro, el fin de la aristocracia, el surgimiento de la burguesía. ¿Y usted qué tiene? Yo tengo mucho dinero, le dice. Acá, Como, pero yo voy a hacer una advertencia, digamos. Cuando los historiadores tratamos de divulgar la historia, tratamos de ser, sí, ser afables digamos, empáticos, pero ojo con algunas series o algunas películas, no solo por la intención,
ideológica que está detrás, sino también porque a veces para hacer más atrayente la expresión artística, como es una serie televisiva o un cine, o la misma también podría ser una obra de teatro, a veces podemos agregarle cosas que no son ciertas, ¿eh? Ojo, No, ¿no? sí, sí, pero digo, como que muestra bien esa pulsión, digamos, en donde ya, Ah, digamos, digamos, la Italia de los Medici, la Italia de los mecenas, digamos, se eclipsa frente al surgimiento de una nueva clase social que es la burguesía, digamos. claro, sí, sí. Cuando otra cuestión que también se da esa época, que también es una discusión que también llega, que va a pegar mucho más en el protestantismo, que es el tema del llamado modernismo, que de alguna manera el Papa lo condena en un momento, sobre todo la condena a lo que se llamaba el evolucionismo y demás, que bueno, que en Estados Unidos los protestantes llegaron a hacer leyes contra el evolucionismo y se llegó en los años 20 y 30 a poner leyes penales contra quien daba digamos, la teoría de la evolución. De los mormones directamente dijeron que era delito en Utah enseñar la historia de la evolución. ¿Qué se puede decir de ese concepto de lo que se hablaba en aquel momento del llamado modernismo? Bueno, en primer lugar habría que definir que la fe y la ciencia no están en contra, no están en contra, digamos, pero a pesar de eso, hubo episodios en la historia que la Iglesia enfrentó ciertas teorías porque provenían de teorías eh, muy cientificistas eh, que ponían en duda la verdad, por ejemplo, de la Biblia, como diciendo, bueno, la Biblia es una especie de proceso que el hombre va a llevar a la perfección, pero va a dejar el plano religioso. Es un positivismo, ¿no? Por lo tanto, a veces se ve o se cree que la iglesia estaba en contra, digamos así, pero en el siglo XIX y XX no, ese tema no. Si bien es cierto que el proceso de Galileo en el siglo XVII fue un proceso en el cual la iglesia tuvo su implicancia, ¿no es cierto? Pero no en el siglo XIX y XX. Justamente el Papa Beato Pío IX, Pío IX, el del sílabus, que condena el modernismo, condena ese modernismo ateo. Y en el Concilio Vaticano I, que 1869-1870, ¿qué se va a demostrar, a enseñar? Que la fe no está en contra de la razón. Eso es muy importante, ¿no? Un tema de la revelación, por ejemplo, ¿no? El proceso de la revelación bíblica, ¿no? Ahora bien, a partir del Beato Pío IX en adelante, hay un proceso también acercamiento, de acercamiento a la ciencia y un entendimiento. ¿Qué pasa? Que hay teorías modernistas que están abiertamente en contra de la fe, y eso es lo que va a condenar después San Pío X, ¿no? Por ejemplo, el tema del evolucionismo, el tema de muchas cosas que estaban como en contra, digamos así. Y en el fondo quitarle la trascendencia, ¿no? Al ser una ciencia bien material, bien materialista en ese sentido, quita toda posibilidad de trascendencia y eso es lo que es condenado, ¿no? Aún aquellos católicos que decían que bien, había que unir el modernismo con la doctrina de la iglesia, pero algunos se equivocan. Por ejemplo, llegar a negar la historicidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, eso sí, eso es condenado totalmente, ¿no es cierto? Así que bueno, eso durante bastante tiempo estaba bien presente. Hasta hasta el mitad del siglo XX, los cargos eclesiásticos, cuando se asumían, había que jurar un juramento antimodernista, se llama, ¿no? Así que bueno, era bravo eso.
digamos, cómo las ironías del destino hacen que digamos, la física cuántica, la física aplicada, los elementos, digamos, las ciencias duras se han vuelto tan abstractas por el grado de precisión que tienen, que el positivismo ha quedado muy desacreditado. Digo, la física cuántica tiene un grado tan grande de abstracción, tan grande, lo escuchaba el día Golombek, que decía tan grande de abstracción que el viejo positivismo no sirve, digamos. Es básicamente encontrar un mundo en donde todas las leyes de la física supuestamente falseables no se pueden demostrar. Entonces digo, ¿hasta qué punto el ultrapositivismo termina, digo, con la inteligencia artificial, qué hacemos con el positivismo, digamos? Ah, claro, claro. No, y en la época de los estudios arqueológicos, paleontológicos del final del 19 y principio del 20, se empezaron a demostrar cosas dichas en la Biblia que otros negaban, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hubo una necesaria a ver, conjunción, un necesario diálogo entre fe y ciencia. Por ejemplo, en la iglesia comenzó a, a profundizarse en los estudios bíblicos, que desde el protestantismo lo que llevaban la voz cantante en los estudios bíblicos y de exégesis bíblica, de explicación, eran mucho más los protestantes a veces que los católicos, ¿no? Así que León XIII en eso fue un gran pionero, ¿no es cierto?, de los estudios bíblicos, creó la Pontificia Academia Bíblica, luego a nivel archivos, que es lo que yo suelo estudiar y profundizar, abrió los archivos del Vaticano, ¿no es cierto?, para los investigadores, es decir, una cantidad de fuentes que el estudio de la historia entonces venía entonces a reforzar un poco también que es uno de los estados que más archivo tiene, ¿no es cierto?, en la historia de las naciones, ¿no? El archivo vaticano, muy importante. Digamos, en los años 20 30 surge el llamado distribucionismo, que digamos, cuando la doctrina social de la iglesia hay una encíclica del año 31 que es Quadragésimo Annum, ¿puede ser? En el año 31, cuadragésimo año, que son los 40 años del Rerum Novarum, el Claro. Papa Pío XI. Ahí, digamos, el sistema demoliberal estalla por ahí en el carácter del 29 y ahí surgen la lectura de Chesterton, de Belloc. Una vez Antonio Cafiero dijo que uno de los libros que más lo marcó en su vida política fue Europa y la fe de Hilary Belloc. Hilaire Belloc, sí. Digamos, Mira vos, no sabía el Cafiero, mira. está la biografía de Cafiero, la tengo por acá, donde él dice que leía de joven y dice que su libro que lo marcó fue ese libro de Europa y la Europa y la fe. fe. Claro. Digamos, ¿qué se puede decir, digamos, de esos años 20 30 y, digamos, a nivel mundial, cómo la iglesia va viendo lo que está sucediendo en Europa y en América y cómo de alguna manera lo que podemos ver, doctrina social, empieza a tener frutos políticos patentes, digamos, los partidos de democracia cristiana, la SEDA en España, los primeros partidos que se denominan de centro católico, digamos, cuando ya, digamos la política utiliza como ladrillo, digamos, la doctrina social de la iglesia para edificar una ideología política. Año 2030. ¿Qué se puede decir de eso? Mira, muy importante los frutos del Rerum Novarum, ¿no? Que va abriendo surcos aún en medio de contradicciones o de desconfianzas, aún en el seno de la iglesia, ¿no? Eh, pero es muy importante eso. Y llega el año 31 con la cuadragésimo año, donde el Papa Pío XI da un paso más, ¿no es cierto? No es solamente la cuestión obrera, sino también la necesaria reunión de sindicatos, de instituciones, del compromiso con el compromiso social, no solamente con los obreros, ¿no? Y la responsabilidad que tienen los católicos en la cooperación de digamos así, eh, favorecer el ejercicio democrático de las naciones desde
la fe cristiana. No es cuestión de armar un partido católico, como se ensayó en algunos lugares, sino más bien de colocar las verdades de la fe y los principios de la moral y social de la Iglesia en los partidos que yo elijo para formar parte, por ejemplo, ¿no? Para la construcción de la sociedad. Eso es muy importante, la 40º año, ¿no? ¿Sabés qué te recomiendo? Y a todos los que nos escuchan o aquellos que nos vean, el capítulo primero y segundo de la última encíclica del Papa León XIV, que habla sobre el desarrollo de la doctrina social, ¿no es cierto? Esa encíclica que se llama Magnifica Humanitas, ¿no? Así que es muy, muy buena síntesis la que hace el Papa León allí, ¿no? Y va aportando, va redactando en breves renglones lo que cada papa aportó en ese tema de la doctrina social. Y vos eso lo contextualizabas históricamente en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Ahí se Perdón. te fue la... ¿viste? Sí. Ay, se me la ahí está, volvimos. Bueno, en esa década del 30 hay un proceso, hay figuras que después van a ver, el Monseñor de Andrea, de Carlos, digamos, la formación de la Acción Católica, de alguna manera, figuras que ya empiezan de Franceschi, digamos, que ya En la que, iglesia argentina. claro, que empiezan a tener una participación política patente. El padre Castellani, que tengo entendido que en esa época ya empieza a escribir, después los revisionistas se le encandilarán mucho con Castellani, hasta inclusive Spilimbergo, Abelardo Ramos lo citan a Castellani como esa defensa del rosismo, porque bueno, digamos, él valora mucho la vuelta de obligado. De Castellani sobre Rosa, digamos, los revisionistas dirían, bueno, esto fue un puntapié, digamos, fue algo de la arqueología, el revisionismo, puede estar el padre Castellani. Eh, ¿Qué se puede decir durante esa década del 30 de esas figuras, de Andrea, de Franceschi y demás, que de alguna manera van a explicar también lo que va a pasar después en la política, ¿no? Y bueno, esa reacción frente a, al- a esa generación del 80 va a traer entre la reacción católica más la carta colectiva del episcopado argentino de 1889, más las consecuencias del Rerum Novarum, van a traer en la iglesia argentina una consecuencia de el surgimiento tanto de sacerdotes, laicos y obispos que van entonces a tener esta figuración importante, difusión de las ideas de aquellos que vos nombraste. Yo te agregaría José Manuel de Estrada. Después tenemos en 1892 al padre Grote, fundador de los círculos de obreros. Después Monseñor de Andrea, como decís vos, que le va a poner Círculo de Obreros Católicos. Después tenés a un Franceschi joven, Gustavo Franceschi, Monseñor Franceschi, y después tenés a otros varios. En Chile tenés al padre Hurtado, por ejemplo, ¿no? Va a haber un conjunto de autores que van entonces a poner las bases de un pensamiento católico, social y político, ¿no es cierto? Entre ellos tenés a Castellani, tenés gente que va entonces, aparte de Franceschi, que va a empezar a escribir y que van a empezar a tener mucha, digamos así, difusión en esa época, ¿no es cierto? También en la parte historiográfica, el revisionismo de Adolfo Saldías, de finales del siglo XIX, va a tener unos seguidores que van a ponerse a ver un poco una relectura de la historia argentina, no desde la perspectiva de Vicente Fidel López, por ejemplo, una historia oficial, digamos así, y va a haber un replanteo historiográfico donde la figura entonces de Rosas, que había sido tan denostada, va a ser un poquito puesta en valor
Y después, bueno, los otros elementos que van a ir apareciendo en la política argentina, como el surgimiento de movimientos más populares, como ser el radicalismo y después, más tarde, el peronismo, ¿no? Tobel, antes de meternos con el peronismo, hablar puntualmente de lo del radicalismo, de alguna manera, hace poco estaba leyendo, lo tengo por acá, el gobierno, el Félix Luna, la biografía de Alberto Félix Luna, Sí. y que de alguna manera él trata de socavar, decir, bueno, no era tan anticlerical, digamos, no, como que a veces dicen que los radicales eran los liberales moderados de la generación del 80. No, el radicalismo era anticlerical o de alguna manera eso fue un mote posterior, de alguna manera, cuando se enamoraron, cuando los radicales se hicieron furiosamente antiperonistas. A ver, en una Argentina que puso las bases de la educación, en una educación laicista, no es raro que cuando estos niños devenidos en jóvenes y adultos que van entrando en la política, sean conservadores, radicales, haya anticlericales. Pero yo no puedo afirmar de ninguna manera que el radicalismo era anticlerical. Algunos radicales fueron anticlericales, otros no. Irigoyen no era anticlerical, por ejemplo. El Pidio González tampoco era anticlerical. ¿Ve? Pero uno puede decir, bueno, algunos, Joaquín B. González o alguno que por allá, pero, pero ojo, el mismo Alfredo Palacios comenzó, uno de los pilotes del socialismo argentino, había comenzado con los círculos de obreros del padre Grote. Así que, a ver, no podemos embolsar a todos, ¿no es cierto? Ponerlos todos en una misma bolsa, no se puede generalizar. Hay que estudiar discursos, políticas de Estado. Yo creo que hay que estudiar un poco más ese tema y no decir como que el peronismo es católico, todo el peronismo es católico o anticatólico en la época de Perón que se enfrenta con la iglesia. Me parece que no es todo así, ¿no? Además, las personas cambian y a veces nos damos cuenta, ¿no? Como cambian de visión, ¿no? Por ejemplo, Sarmiento, va volviendo a